Sunset es ese mapa donde la presencia global y la sana comunicación no son recomendación, sino una necesidad, porque al igual que una ausencia paternal, no traerlas te condena a rondas turbulentas y decisiones autodestructivas. Porque siendo un mapa sumamente amplio, los equipos atacantes necesitan ejercer presión en todas las zonas para trazar las rotaciones. Usualmente basta con un poco de utilidad para atormentar a la defensa enemiga y sembrarles la duda sobre si es sano y prudente abandonar su sitio. De no priorizar el estilo de juego más estándar, la defensa puede abandonar sitios de inmediato y priorizar sus rotaciones. La formación blanca panista tradicional es el 2-1-2, diseñada para no dejar puntos ciegos y mantener información constante. Dado que Sunset está orientado a la violencia y los duelos rápidos, es un mapa que requiere de muchísima utilidad para entrar en los sitios y limpiar ángulos demasiado peligrosos. También es un mapa que ofrece muchas oportunidades para la retoma y te permite jugar muy atrás si la cosa se pone fea. ¿Recuerdas lo que dijimos sobre presencia global? Bueno, si existe un mapa en el que el Lurker es clave, tendría que ser Sunset, castigando a las defensas que rotan de forma descuidada y traumatizando a todos durante las retomas. Si no tienes certeza de lo que pasa en mid, estás perdido. Si abandonaste un sitio de forma prematura, también estás perdido. La información y la comunicación no es negociable en Sunset. Finalmente, un mapa donde puedo decirle a la gente que por favor dejen de jugar con Jett, que se están haciendo daño teniendo mejores opciones. Y es que indiscutiblemente, la mejor agente para este mapa es nuestra sociópata y gritona favorita de Raze. Siendo un mapa de violencia instantánea, qué mejor que llevar una pinche granada para atorar cuellos de botella, un boombot que te limpia las ratoneras más comunes y unos satchels para meterte en frega a los sitios y piquear de forma más agresiva. Y con la capacidad de bustearse y arruinar setups igual que Jett, ni te vas a acordar de la K-popera esa. Otra duelista que se ha posicionado a punta de Bunny Hops y esquivar balas es tu siempre confiable Neon de bolsillo. Tu peor pesadilla en las defensas cuando te desgracia la vida con una simple Bucky. Sunset es básicamente un arenero de juego para los main Neon, teniendo recursos de sobra para sabotear ejecuciones en main y hacer que todos echen para atrás a riesgo de quedar completamente aturdidos. Tu cortina facilita en gran manera las ejecuciones para tus compañeros y tu ultimate te convierte en una verdadera amenaza andante. Y eso sin mencionar lo eficiente que puede ser en las rotaciones. Y para hablar de duelistas que nadie espera, pero que tienen que ser mencionados por el bien de la trama, tenemos a Phoenix. Ese duelista que todos olvidan que existe, pero que por alguna razón siempre consigue ganar fácilmente. Bueno, Sunset es un mapa perfecto para sus recursos, teniendo a tu disposición una de las pocas cortinas que pueden atravesar muros y una cantidad de fuego alarmante. Puedes abrirte paso a punta de destellos y recortando los ángulos de visión de tus enemigos. Con la cantidad de puntos de choque de este mapa, solo necesitas pararte de forma inteligente y ejecutar en el segundo correcto. Si bien también quiero hablarles de Aizo en este mapa, mi conciencia no estaría tranquila sin destacar nuevamente la importancia de Yoru en la meta actual. A Yoru lo clasifican algunos como el duelista iniciador. Con la cantidad absurda de recursos que tiene, puede abrir a la verga todas las defensas enemigas y joder un chingo con sus destellos. Y cuando todos están demasiado cagados encima como para pasar al sitio, qué mejor que un clon sin sentimientos ni inteligencia, como por el que me cambiaron en 2016, para barrer la utilidad sin riesgo ni pérdidas. Mi hermano, apenas llevamos 3 mapas y ya estoy harto de hablar de Sova. Pero desde que nerfearon al Tejo, Sova es el mejor agente del juego, solo detrás de Omen. Así que lamentablemente, me verás mencionarlo constantemente en esta serie. Las mecánicas de Sova son las mismas de siempre: disminuir riesgos y brindar información sobre las posiciones enemigas para que tus compañeros todos troncos no se estrellen como moscas contra la lámpara. Si no tienes utilidad para limpiar codo de A o los mismos sitios de plante, ejecutar puede resultar en una misión autodestructiva, y tu elo no quiere eso. Una segunda opción, y probablemente más divertida que Sova, es Breach, quien cuenta con la suficiente cantidad de recursos para violentar y hostigar a todo el equipo contrario desde ángulos más inesperados que un capítulo censurado del Marqués de Sade. Como iniciador de ejecución, Breach es perfecto para sabotear y joder a los que te holdean los ángulos más típicos. Una blind y un stun que le vale madres la separación física suele ser más que suficiente para darle entrada a tu Neon o al equipo. El Aftershock también es brutal para sacar de esquinas a la gente o joder a los que plantan o desplantan la Spike. Y de la Ultimate, ni hablar, ni el metal sueco se atreve a tanto.
Si te preocupan demasiado las esquinas y quieres un iniciador de información más agresivo, una Fade puede ser mucho más que ideal, y en combinación de Raze, posiblemente la mezcla más peligrosa con su atrapadora y granada. Los Prowlers son simplemente perfectos para descongestionar la zona de codo en A, y con un tormento bien colocado, siempre puedes limpiar mejor que con cualquier dardo de soba. Y teniendo acceso a una ultimate con una zona tan amplia, puedes amplificar las jugadas de tus compañeros mientras incomodas a tus enemigos. Si Skye no estuviera tan nerfeada, probablemente estaría entre buena y obligada. Sin embargo, el iniciador Flex, que le mantiene caliente su silla mientras tanto, es Gecko, tu mejor agente para limpiar, ejecutar y sabotear, teniendo en tu cartera una Molly que arranca gente como si le gentrificara la zona, un carnalito para plantar, desplantar y barrer codo como si fuera servicio doméstico premium, y una Blind que te permite saber tanto si los enemigos se aproximan por A como para ejecutar el sitio. De la ultimate ni hablar, tu carta más peligrosa para barrer con todo un sitio y su defensa. Otro perro mapa en el que Omen es el amo y señor, y me basta con mostrarles solo 2 clips para explicar por qué es tan importante en este mapa también. Y si bien no se espera que hagan jugadas tan insanas con el TP, Omen sigue funcionando para lo mismo, habilitar y deshabilitar con la Blind menos nerfeada en todo el juego, y por su capacidad de reposicionamiento en situaciones complicadas. Además, es el único que alcanza ciertos ángulos privilegiados de este mapa sin considerar a Jett. Si el equipo juega sin Cypher o Viper, igual puede apoyar con el lurkeo. ¿Recuerdas que hablamos otra vez sobre presencia global? Efectivamente, ¿quién mejor que otra nalgona para someter el sitio con su utilidad de alcance global? Astra es una excelente deshabilitadora de ratoneras con sus pozos, y también te saca sin problemas la chamba de quitarle ángulos a tus enemigos. Si bien su ultimate nunca me terminó de gustar en este mapa, no se puede negar que arruina estrategias con poco esfuerzo. Probablemente me arrepienta, pero entre el resto de controladores, Clove es mucho mejor en este mapa que Brimstone. Existiendo tantos puntos de choque y violencia, necesitas un agente que pueda sacar provecho de buscar duelos como un animal. Y si bien los main ISO y Reina saben a qué me refiero, al menos Clove sigue funcionando, aunque le den piso más rápido que a tus expectativas en competitivo. Encima, su ultimate es perfecta para baitearse a sí misma o joder gente por pura diversión. Como último recurso en este bloque, tenemos una controladora que, pese a los nerfeos, sigue siendo una pieza clave y más robusta que una torre de diamante. El problema con Viper es que es tan flexible como el látex que cubre su descomunal figura. Te permite ejecutar gracias a la división de su pared, te defiende gracias a su fosa y Molly, y te bloquea la visión por el simple hecho de ser controladora, y hasta te lurkea si hace falta. A diferencia de tu guerrero más fuerte de Diosito, Viper sí se carga el equipo sin necesidad de tener fe. Si Cypher tuviera una casita y su hamaca en un mapa, definitivamente no sería Bind, tendría que ser en Sunset. Y si no fuera por los cambios que le hicieron al mapa, esta gente seguiría siendo el más dominante y peligroso con sus cables. Pese a los cambios, resulta una gente que se acopla demasiado bien a las necesidades del mapa, tanto por las ventanas donde puedes colocar tu cámara, como por la manera en que unos cuantos hilos dentales son suficientes para evitar lurkeos y controlar todo el mapa. Este es el mejor lurker para este mapa en rondas de ataque. Otro agente que está ganando mucho terreno es nuevamente Deadlock, la cual está tuneadísima y bloquea por completo tus accesos a los sitios. Las ejecuciones se pueden quedar pendejas ante un muro y unos cuantos radares aturdidores. Y si bien sus recursos no se adaptan tan bien a los ataques, una vez que consigue meterse al sitio, te cierra la puerta con llave y hasta le traba un mueble para denegarte. Se suele jugar en conjunto con otros centinelas para mantener el control del mapa y evitar los lurkeos. Y sí, al primo Pedrito que se creó Orcus, Chamber también puede ser un excelente agente para este mapa. Y si bien ya no aparece en los torneos de la BST, es porque la utilidad de Chamber solo sirve para castigar a los jugadores más imprudentes que entran sin coordinación o utilidad, algo típico de las Rankeds. Y gracias a sus técnicas avanzadas de escape, tienes una amplia gama de espacios para avanzar y holdear ángulos peligrosos y salir huyendo si la cosa se pone fea. Apenas te sacas la baguette y el equipo entero entra en pánico existencial. Como cuarta opción, la tengo muy difícil entre hablar de Vice o Sage, pero quiero hablarles de Sage gracias a cómo ha estado apareciendo en los torneos de la VST. Bajita la mano, ha estado recuperando pick rate gracias a lo absurdamente bueno que es su muro para bloquear una retoma. Si bien no todos son jugadas de TikTok al nivel de Paper Rex, Sage es bastante buena para dar soporte a tu equipo y parar en seco cualquier rush enemigo. Suele ir en composiciones de doble centinela o acompañada de Viper para no quedarse corta en las rondas de defensa.
Y eso sería todo por ahora, mi querido Solecito. Si quieres ver los mejores agentes para el resto de los mapas, suscríbete para que YouTube te notifique conforme vaya sacando el resto de guías. Dale like al vídeo si te gustó y te espero en las transmisiones para conversar sobre el juego. Te agradezco mucho por verme y me despido como siempre, deseándote un excelente día.